Hay una fotografía tomada en la ceremonia de los Oscar de 1947 que el mundo del cine lleva casi 80 años describiendo con la misma palabra: la instantánea. En ella se ve a Olivia de Havilland, de 30 años, con su primera estatuilla dorada apretada contra el pecho, y a su izquierda, con la mano extendida para felicitarla, a su hermana Joan Fontaine. Y Olivia la ignora, no la mira. Gira la cabeza en otra dirección y camina. La mano extendida de Joan queda en el aire, suspendida, sin respuesta. El fotógrafo Jaime Fink capturó ese instante. El Daily Variety lo publicó, y en cuestión de horas, la imagen se convirtió en el símbolo de la rivalidad más duradera y más documentada de la historia de Hollywood. Dos hermanas que habían nacido a 15 meses de distancia en Tokio en 1916 y 1917, que habían crecido compartiendo habitación en una pequeña ciudad de California, que habían llegado a Hollywood con la misma ambición y el mismo apellido, que habían competido por los mismos papeles y los mismos premios y los mismos hombres, y que se habían convertido en las dos únicas hermanas de la historia del cine en ganar el Oscar a la mejor actriz en categoría protagonista. La historia de Olivia de Havilland tiene capítulos que el mundo conoce y capítulos que el mundo tiende a pasar por alto. El capítulo de Melanie Hamilton, En lo que el viento se llevó, la más amada de las películas del Hollywood clásico. El capítulo del juicio contra Warner Brothers, la batalla legal que una actriz de 1,60 m y apenas 50 kilos libró sola contra el estudio más poderoso de Hollywood y que cambió para siempre las reglas del juego entre los estudios y sus estrellas. El capítulo de los dos Oscar, ganados en 3 años. La década de los 40 que la convirtió en quizás la actriz más versátil y más premiada de su generación. Y el capítulo de París, la vida tranquila y elegante que construyó en Francia y que mantuvo durante 60 años hasta que murió el 26 de julio de 2020 a los 104 años. Pero hay otros capítulos, los que dan título a este guión, los de los 2 hijos que tuvo de sus 2 matrimonios y las 2 maldiciones que cada uno de esos hijos representó de maneras completamente distintas. Los de la hermana que le arrebató el primer Oscar que debería haber sido suyo, que se casó con el hombre que ella había amado primero y que, sin embargo, fue la primera en morir, como ella misma había predicho con su sarcasmo característico. Los capítulos que demuestran que la vida de Olivia de Havilland, que la historia del cine recuerda principalmente como la encarnación de la dulzura y la virtud femeninas en la gran pantalla, fue en privado una sucesión de pérdidas y de conflictos que ninguna cantidad de estatuillas doradas podía compensar. Olivia Mary de Havilland nació el 1 de julio de 1916 en Tokio. Su padre, Walter de Havilland, era un abogado de patentes británico que ejercía en Japón. Su madre, Lillian Augusta Roos, era actriz, cantante lírica formada en el mundo del teatro y la ópera que había abandonado su carrera para seguir a su marido al lejano oriente. 15 meses después, nació Joan de Beauvoir de Havilland, la segunda hija, la que con el tiempo adoptaría el apellido Fontaine de su padrastro y con él haría una de las carreras más sólidas del Hollywood dorado. Las 2 niñas eran frágiles. La salud de Olivia era especialmente delicada en los primeros años. En 1919, cuando Olivia tenía 2 años y Joan 1, su madre las embarcó con destino a Inglaterra, buscando un clima más adecuado. El viaje terminó en San Francisco, cuando los médicos diagnosticaron a Olivia con amigdalitis y a Joan con neumonía, y Lillian decidió que California era una alternativa mejor que el Atlántico en invierno. La familia se estableció en Saratoga, una pequeña ciudad al sur de San Francisco. Y pronto dejó de ser una familia. El divorcio de los padres fue la primera grieta en la existencia de Olivia y Joan. Walter de Havilland se quedó en Japón. Lillian se quedó en California con las niñas y eventualmente se casó con George Fontaine, un comerciante de San José cuyo apellido Joan tomaría décadas después para el cartel. El padre ausente enviaría dinero, aparecería en las vidas de sus hijas de manera irregular e infrecuente, y viviría hasta los 96 años sin haber reconstruido con ninguna de las 2 el tipo de relación que el abandono temprano había interrumpido. Había también entre las 2 hermanas la cuestión de las predilecciones maternas. Joan decía que Lillian prefería a Olivia,
Olivia decía que las memorias de Joan sobre la infancia eran una fabricación. Las dos decían cosas completamente incompatibles entre sí sobre el mismo pasado, y ninguna mentía exactamente, porque los recuerdos de infancia nunca son exactamente mentiras, aunque tampoco sean exactamente verdad. Lo que sí está documentado en los relatos de ambas es que la convivencia en la casa familiar de Saratoga era físicamente combativa. Olivia tiraba del pelo de Joan. Joan abofeteaba a Olivia. Hubo un incidente en la piscina en que Joan intentó atraer a Olivia al agua, agarrándola del tobillo, y el forcejeo terminó en una fractura de clavícula de Joan que requirió asistencia médica. Olivia escribiría años después que su problema principal con Joan había sido que tenían que compartir habitación. Joan escribiría en su autobiografía No Bed of Roses, publicada en 1978, que Olivia no le había mostrado ni un solo gesto de amabilidad en toda la infancia. Cuando Olivia tenía 9 años, según una historia que circuló durante décadas, redactó un testamento en el que legaba toda su belleza a su hermana menor, que no tenía ninguna. Olivia había planeado ir a Mills College con una beca y hacerse maestra de inglés. Eso era antes de que el verano de 1934 cruzara su camino con el del director teatral Max Reinhardt, uno de los hombres de teatro más importantes del siglo XX, que estaba preparando una producción monumental del Sueño de una noche de verano de Shakespeare para el Hollywood Bowl, el anfiteatro al aire libre de 25.000 asientos enclavado en las colinas sobre Hollywood. Una amiga la llevó a una audición para el papel de Hermia, la protagonista femenina. La llegaron a llamar para el papel. Y el verano, que iba a ser un paréntesis antes de la universidad, se convirtió en el primer capítulo de una carrera que duraría 53 años. Warner Brothers quería actores de teatro para su versión cinematográfica de la misma obra, que produjeron en 1935 con Max Reinhardt como director. Olivia repitió el papel de Hermia en pantalla junto a James Cagney, Dick Powell y Mickey Rooney. El estudio estaba suficientemente impresionado como para ofrecerle un contrato de 7 años, con un salario inicial de $200 semanales. Olivia había querido ser maestra. La vida, como diría ella misma décadas después, había tomado la decisión por ella. La historia del juicio contra Warner Brothers tiene una dimensión que los resúmenes habituales pasan por alto. El período de espera, desde que presentó la demanda en agosto de 1943 hasta que el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia en diciembre de 1944, Olivia de Havilland estuvo en un limbo. No podía trabajar en los grandes estudios, porque la Warner había avisado de que la consideraba todavía bajo contrato. No recibía el salario que el contrato habría supuesto porque estaba en litigio. Dependía de sus ahorros, y mientras esperaba, hacía lo que podía hacer. Visitaba hospitales militares llenos de heridos de la Segunda Guerra Mundial. Actuaba en programas de radio. Apoyaba la campaña de reelección de Franklin Roosevelt de 1944. Hay un elemento de ironía notable en ese período. La mujer que estaba luchando por su libertad contractual usó ese tiempo de libertad forzada para servir a soldados que también estaban pagando un precio enorme por una causa en la que creían. No es una comparación que ella misma hiciera nunca en esos términos. Olivia era demasiado inteligente para equiparar un contrato de estudio con los sacrificios de los soldados. Pero la coincidencia temporal es real, y dice algo sobre lo que significa vivir con principios en tiempos en que los principios cuestan algo concreto. Cuando la victoria llegó en diciembre de 1944, el efecto fue inmediato en la industria, aunque no de manera completamente visible para el público general. Los abogados de los otros grandes estudios revisaron sus contratos estándar. Los actores que habían estado esperando su propio momento para plantar cara empezaron a encontrar más disposición a negociar en sus empleadores. La Screen Actors Guild, que había respaldado el caso de Olivia, ganó una credibilidad nueva como institución capaz de proteger realmente a sus miembros, y Olivia, libre de elegir sus papeles, ganó sus 2 Oscar en los 3 años siguientes. La ley que lleva su nombre, la de Havilland Law, ha sido invocada en casos que van mucho más allá del cine. Johnny Carson la usó en los años 70 para renegociar sus condiciones con NBC.
El grupo de rock 30 Seconds to Mars la invocó en 2009 para liberarse de su contrato con EMI, agentes de talento, escritores, músicos, diseñadores gráficos. Cualquier persona que trabaje en California, bajo un contrato de servicios personales, puede invocarla de Haviland Law para escapar de ese contrato si ha transcurrido más de 7 años desde que empezó a trabajar. La mujer, que en 1943 se plantó ante un juez en Los Ángeles y dijo que 7 años son 7 años de calendario. No, 7 años de servicio efectivo cambió las condiciones de trabajo de millones de personas que nunca supieron su nombre. El mundo cinematográfico, en que Olivia de Havilland inició su carrera en 1935, era un sistema que pocas personas fuera de la industria entendían completamente, y que los que trabajaban dentro de él tendían a describir con 2 vocabularios completamente diferentes, según estuvieran hablando con periodistas o con sus abogados. Para los periodistas era el sistema, mayúscula, singular, casi un organismo vivo que cuidaba de sus estrellas y las protegía del mundo. Para los abogados era algo más parecido a un contrato de servidumbre civilizada, donde el término civilizada era debatible. Los contratos de estudio vinculaban a un actor durante 7 años, pero 7 años que el estudio podía extender, añadiendo al final cualquier periodo durante el que el actor hubiera sido suspendido por negarse a trabajar en los papeles que el estudio le asignaba. El actor podía rechazar papeles, pero si los rechazaba, no recibía salario durante el período de suspensión, y ese tiempo se añadía al final del contrato. El actor podía negarse a ser prestado a otro estudio, pero si se negaba, tampoco recibía salario. El actor podía intentar negociar las condiciones de sus contratos, pero la negociación ocurría desde una posición de desventaja estructural. El estudio tenía abogados. El actor tenía un agente que dependía de mantener buenas relaciones con el estudio para seguir colocando clientes. Olivia de Havilland rechazó el papel de Blanche Dubois en un tranvía llamado Deseo en 1951. Años después, aclaró que la razón no había sido el rechazo moral que se le atribuyó entonces. Había tenido a Benjamin hacía poco, y simplemente no podía relacionarse emocionalmente con el personaje en ese momento. Pero la razón de fondo, la que no requería ninguna aclaración posterior, es que en 1951 Olivia ya podía decir que no, sin que eso supusiera el tipo de consecuencias que habría supuesto 5 años antes. La ley de Havilland la había liberado no solo de Warner Brothers, sino de la lógica del sistema que Warner Brothers representaba. Podía elegir sus papeles, y a veces esa libertad significaba elegir no. Hay un elemento de la carrera de Olivia de Havilland que los análisis centrados en sus papeles más conocidos tienden a pasar por alto: la consistencia con que, a lo largo de 50 años de trabajo en pantalla, eligió personajes que estaban al borde de algo. Al borde de la locura en The Snake Pit, al borde de la humillación en The Heiress, al borde de la crueldad en The Dark Mirror, al borde de la santidad en Lo que el viento se llevó, aunque la santidad de Melanie era de un tipo particular, el de las personas que eligen la bondad no porque sea fácil, sino porque han decidido que es la única manera de vivir. Era como si Olivia, que en la vida real había peleado en tribunales y con estudios y con hermanas y con maridos, encontrara en los personajes al límite una verdad sobre la experiencia humana que los personajes puramente virtuosos o puramente malvados no podían contener. The Snake Pit, de 1948, dirigida por Anatole Litvak, es quizás la película más importante de su carrera en términos de impacto social. Era la adaptación de la novela autobiográfica de Mary Jane Ward sobre su experiencia en un hospital psiquiátrico del estado de Nueva York en los años 40. La película mostraba las condiciones reales de esos lugares con un nivel de detalle que no había sido visible en el cine americano anterior. Los baños colectivos, las salas de hidroterapia, las sesiones de electroshock, la indiferencia de algunos médicos y la dedicación de otros, la confusión de una paciente que no entiende completamente qué le ha pasado ni por qué está donde está. Era exactamente el tipo de película que el Hollywood de la Warner no habría producido para Olivia, porque habría requerido mostrarla despeinada y sin maquillaje y aterrorizada,
incompatible con la imagen de la ingenua romántica que el estudio había construido para ella. La película generó un debate público sobre las condiciones de los hospitales psiquiátricos americanos que llevó a varios estados a revisar su legislación sobre salud mental. El gobernador de California firmó una ley de reforma después de ver la película. Olivia fue nominada al Oscar. No ganó. El premio ese año fue para Jane Wyman por John y Belinda. Pero el tipo de película que había hecho y el tipo de personaje que había construido era el mejor argumento disponible contra la idea de que Olivia de Havilland era la dulce Maid Marian que la Warner había decidido que era para siempre. The Heiress, dirigida por William Wyler y basada en la novela de Henry James, es la película que más activamente contradice la imagen que el público popular tiende a tener de Olivia. Montgomery Clift interpretaba al joven galán que corteja a la protagonista. Ralph Richardson interpretaba al padre despectivo que no cree que nadie pueda amar genuinamente a una mujer tan poco atractiva. Y Olivia interpretaba a la mujer que descubre que la han amado por el dinero que heredará y que toma su venganza con una frialdad implacable que el final de la película no mitiga con ningún gesto de clemencia. Cuando el galán vuelve años después a buscarla y ella le deja llamar a la puerta en la oscuridad, mientras sube las escaleras con su vela, sin responder, sin dar señales de vida, sin perdonar, era Olivia de Havilland la que hacía eso. La dulce Melanie haciendo eso. Y era perfectamente creíble, porque Olivia de Havilland no era solo la dulce Melanie. Los papeles que sí eligió en la segunda mitad de los años 40 definen un perfil de actriz completamente diferente del que la Warner había construido durante una década. To Each His Own era la historia de una madre soltera, lo que en el Hollywood de 1946 era todavía un territorio narrativo que requería valor para explorar. The Snake Pit era la historia de una internada en un hospital psiquiátrico, rodada con un nivel de detalle sobre las condiciones reales de esos lugares que la Warner nunca habría aprobado. The Heiress era la historia de una mujer que descubre que la han amado por su dinero y que se venga con una frialdad que el cine de la época raramente permitía a sus personajes femeninos. En cada una de esas películas, la dulce Maid Marian de los Guerreros del Arco había desaparecido completamente. La decisión que la vida tomó la emparejó con Errol Flynn. Flynn era la estrella masculina más taquillera de la Warner en ese momento. El pirata, el espadachín, el aventurero de ojos verdes y sonrisa perpetua que el público americano de los años 30 necesitaba exactamente como lo necesitaba. Rodaron juntos 9 películas: Blood, Dodge City, The Adventures of Robin Hood, The Charge of the Light Brigade, Force a Crowd, The Private Lives of Elizabeth and Essex, Santa Fe Trail, They Died with Their Boots On y Thank Your Lucky Stars. Eran la pareja de pantalla más popular del estudio, y en privado había algo más que química de pantalla. Flynn confesaría en sus memorias y, en entrevistas posteriores, que había estado perdidamente enamorado de Olivia durante los años en que rodaron juntos. Olivia admitiría décadas después que era difícil resistir su encanto. Pero Flynn era un hombre casado y un mujeriego de proporciones legendarias, y Olivia era una mujer que establecía sus propios límites con una claridad que pocos de los hombres que se acercaron a ella confundieron por mucho tiempo. Los dos eran 15 primos por líneas lejanas, según descubrió el departamento de genealogía de la productora Warner décadas después. El romance, si existió, fue discreto. Lo que existió sin duda fue la atracción, y lo que existió sin duda también fue el respeto mutuo de dos profesionales que sabían que lo que hacían juntos frente a la cámara funcionaba. Lo que no funcionó fue la relación de Olivia con el estudio que le había dado su carrera. Jack Warner, el jefe del estudio, tenía una visión muy clara de lo que Olivia de Havilland servía. Era la ingenua, la chica dulce, el contrapeso de bondad que hacía que los personajes masculinos tuvieran algo por lo que luchar. Cada vez que ella pedía un papel más complejo, más desafiante, más alejado de ese molde, el estudio se lo negaba. Y cuando se lo negaba, Olivia rechazaba el papel que le ofrecían en su lugar. Y cuando lo rechazaba, el estudio la suspendía. Y la suspensión, según la interpretación del contrato que el estudio aplicaba, no contaba como tiempo trabajado y se añadía al final del periodo contractual.
Era un mecanismo diseñado para que los actores nunca pudieran liberarse. Si cumplías con todo lo que te pedían, cumplías los 7 años y eras libre. Si te negabas a cumplir con algo, el tiempo de la negativa se añadía al contrato, y los 7 años se convertían en 8, o en 9, o en lo que el estudio decidiera que era la suma correcta. El sistema había funcionado durante décadas, porque los actores no tenían los recursos económicos ni el apoyo institucional necesarios para desafiarlo en los tribunales. Olivia tenía ambas cosas. Tenía los ahorros de años de trabajo bien pagado y tenía el respaldo del sindicato de actores de pantalla, la Screen Actors Guild. El 23 de agosto de 1943, Olivia de Havilland presentó una demanda contra Warner Brothers Pictures ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. Tenía 27 años. Su abogado le había advertido que probablemente perderían en la primera instancia, ante un solo juez susceptible de ser influenciado por los argumentos emocionales de los abogados del estudio, que la presentarían como una actriz caprichosa. Y así fue. En noviembre de 1943, el juicio fue al Tribunal Superior y los argumentos del estudio fueron exactamente los que su abogado había anticipado. Perdieron en primera instancia. Apelarán, le dijo el abogado, y apelarán. Mientras el caso esperaba la apelación, Olivia de Havilland no podía trabajar. El estudio había avisado a los demás estudios de Hollywood de que consideraba que todavía estaba bajo contrato y que cualquiera que la contratara tendría problemas. Warner Brothers podía hacer eso porque el sistema de estudios de esa época funcionaba como un cartel en el que los grandes actores, la Universal, la Paramount, la MGM, la Columbia y la Warner, se coordinaban informalmente para mantener el control sobre sus empleados. Olivia vivió de sus ahorros. Hizo giras por hospitales militares con heridos de la Segunda Guerra Mundial para apoyar el esfuerzo bélico. Y esperó. El 8 de diciembre de 1944, el Tribunal de Apelaciones de California dictó una sentencia unánime a su favor. Los 3 jueces del panel adoptaron lo que el juez Clement Lawrence Sheen llamó la interpretación de sentido común, que 7 años desde el inicio del contrato significa 7 años de calendario, no 7 años de servicio efectivo, y que, por tanto, las suspensiones impuestas por el estudio no podían añadirse al final del contrato para extender indefinidamente la esclavitud laboral del actor. Warner Brothers apeló a la Corte Suprema del Estado de California. La Corte Suprema declinó revisar el caso. La sentencia del Tribunal de Apelaciones era firme. Olivia de Havilland era libre. Jack Warner, que tenía fama de tener memoria larga para los que le contradecían, hizo todo lo posible para torpedear la carrera posterior de Olivia, enviando cartas a otros estudios desaconsejando contratarla. No funcionó del todo. Paramount Pictures la contrató para una película llamada To Each His Own, que salió en 1946. Era el papel de una madre soltera que da en adopción a su hijo durante la Primera Guerra Mundial y pasa 20 años buscando la manera de recuperarlo sin revelar la verdad. Era exactamente el tipo de papel complejo y emocionalmente exigente que la Warner nunca le había dado. Ganó el Oscar a la mejor actriz protagonista. En 2 años había pasado de ser la chica dulce que llenaba los huecos entre las escenas de espadachines a ser la actriz del momento. Los 2 años siguientes confirmaron que la ruptura con la Warner había sido lo mejor que le había pasado profesionalmente. The Dark Mirror, en 1946, donde interpretaba a 2 gemelas de las que una era asesina y la otra inocente, le permitió demostrar una versatilidad que 9 películas con Errol Flynn no habían podido revelar. The Snake Pit, en 1948, fue la película que más le importaba a ella misma. La historia de una mujer internada en un hospital psiquiátrico, rodada con una honestidad sobre las condiciones de los manicomios americanos de la época, que era inusual en el cine de Hollywood y que generó un debate público que llevó a varios estados a revisar sus leyes de salud mental. Le valió otra nominación al Oscar. En 1949 llegó The Heiress, la adaptación de la novela Washington Square de Henry James, sobre una mujer rica pero poco atractiva que descubre que el hombre que dice amarla solo quiere su dinero. Segundo Oscar. Segunda estatuilla.
El crítico cinematográfico James Agee escribió que era vulnerable a Olivia de Havilland en cada parte de su ser, excepto el nervio cubital. Y en medio de toda esa gloria profesional, Olivia se casó con Marcus Goodrich. Marcus Aurelius Goodrich había nacido en San Antonio, Texas, en 1897. Era marinero, veterano de la Primera Guerra Mundial, periodista y autor de una única novela, Delilah, publicada en 1941, la historia de un destructor de la Marina Americana en el Pacífico en los años anteriores a la guerra. La novela había sido bien recibida por la crítica, aunque no fue un éxito comercial masivo. Goodrich tenía 48 años cuando se casó con Olivia en agosto de 1946. Era su quinta esposa. Joan Fontaine, al enterarse del matrimonio, comentó públicamente que era una lástima que su cuñado hubiera tenido tantas esposas y hubiera escrito tan pocos libros. O al revés. La formulación exacta variaba según quien la reproducía, pero el efecto era el mismo. Era un insulto dirigido con precisión quirúrgica al nuevo marido de Olivia en el momento exacto en que la hostilidad causaría el daño máximo. Olivia oyó el comentario, y fue ese comentario, más que ningún otro incidente anterior, el que convirtió la rivalidad con Joan en algo que ya no admitía reconciliación fácil. Cuando Olivia ganó su primer Oscar en 1947 y Joan se acercó con la mano extendida para felicitarla, la foto que Jamie Fink tomó aquella noche no era el resumen de décadas de envidia fraternal, era la respuesta específica a una herida específica. Años después, Olivia lo explicó con la sencillez de alguien que ha tenido mucho tiempo para entender sus propias reacciones. Joan había dicho cosas sobre Marcus que le habían dolido profundamente. Joan sabía que había habido estrangulamiento entre las dos por esa razón, y sin embargo, se había acercado como si nada hubiera ocurrido. Olivia no estaba dispuesta a recibir esa felicitación. Benjamin Briggs Goodrich nació el 27 de septiembre de 1949 en París, donde Olivia se había establecido de manera creciente. Olivia tenía 33 años. Era su primer hijo. La maternidad tardía no era inusual en Hollywood, donde las carreras de las actrices dependían de una imagen de juventud y disponibilidad que los embarazos complicaban. Pero para Olivia, que había construido su carrera luchando contra las limitaciones que el sistema imponía a las mujeres, tener un hijo en esas condiciones era también una declaración de autonomía. Tenía los medios, tenía la voluntad y tenía suficiente seguridad en su posición profesional como para no necesitar esconderlo. Benjamin fue criado entre París y California, mientras el matrimonio con Goodrich duró, que fue hasta 1953, 7 años exactos, el mismo período que el contrato con la Warner, que Olivia había convertido en un principio legal. El divorcio de Goodrich fue complicado pero no violento. Quedó el niño. Vivió principalmente con su madre. Fue cuando Benjamin tenía 19 años cuando llegó el primer diagnóstico. Linfoma de Hodgkin, una forma de cáncer que ataca el sistema linfático. Era una enfermedad que en los años 60 tenía opciones de tratamiento, pero que requería una batalla larga y agotadora y que dejaba consecuencias físicas duraderas. El linfoma de Hodgkin, tratado con radioterapia y quimioterapia, podía producir daño cardíaco a largo plazo, que aumentaba significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, décadas después del tratamiento inicial. Benjamin recibió el tratamiento que la medicina de la época ofrecía. El cáncer remitió. Vivió con la enfermedad durante 22 años más. En 1991, Benjamin Briggs Goodrich murió en el domicilio parisino de su madre. Tenía 42 años. La causa directa fue una enfermedad cardíaca, que los médicos atribuyeron a los efectos a largo plazo del tratamiento que había recibido para el linfoma 2 décadas antes. Su padre, Marcus Goodrich, murió 3 semanas después, a los 93 años. El hijo había muerto antes que el padre. El padre del hijo había muerto 3 semanas después que el hijo. Olivia tenía 75 años y había visto morir a su único hijo varón en su propia casa. Giselle Galante había nacido el 18 de julio de 1956, cuando Olivia tenía 40 años. Era la hija de su segundo matrimonio, con Pierre Galante,
el editor ejecutivo de la revista Paris Match, la publicación francesa de fotografía y actualidad, que en los años 50 era una de las revistas más influyentes del mundo del periodismo. Olivia y Pierre se habían casado el 2 de abril de 1955 en París. Era el comienzo de la etapa parisina que definiría el último medio siglo de su vida. Una vida más discreta, más privada, más alejada del circuito de Hollywood que la había producido. La segunda maldición no era una enfermedad ni una muerte. Era algo más sutil y más duradero. Giselle vivió. Vivió sin darle nietos a Olivia. Vivió sin haber tenido hijos. Llegó a los 60 y tantos años siendo la única sobreviviente directa de la línea de Olivia, la última persona que llevaría algo de la sangre de la mujer más importante del cine clásico americano. Y el apellido, la memoria directa, la continuidad familiar en el sentido más biológico, terminó en ella. Para entender por qué eso importa en la historia de Olivia, hay que entender lo que fue la familia para ella. No en el sentido sentimental, sino en el sentido funcional. Olivia de Havilland fue una mujer que dedicó su vida a construir cosas que duraran. La ley que lleva su nombre y que sigue siendo parte del Código Laboral de California. Los 2 Oscar que sus películas ganaron con méritos que ningún favor ni ninguna relación personal compró. El libro que escribió sobre su experiencia en Francia, Every Frenchman Has One, publicado en 1962, un texto satírico y elegante sobre la vida de una anglosajona intentando entender la cultura francesa. La reputación de integridad que mantuvo durante 80 años de vida pública. Pero los hijos eran la continuación de otro tipo, la que no se construye, sino que se hereda, y esa continuación fue la más frágil. La vida de Giselle tiene sus propios capítulos que el drama de su madre tiende a eclipsar. Estudió Derecho en la Université de Droit de Nanterre, siguiendo los pasos del padre, que había sido uno de los periodistas más influyentes de Francia. Se convirtió ella misma en periodista, trabajando entre Francia y los Estados Unidos. Se casó 2 veces. Primero, con el coleccionista de arte Edward Broida, que murió en 2006, y luego con Andrew Chulack, con quien sigue casada. No tuvo hijos, y se convirtió en la guardiana de la memoria de su madre y de la herencia de una figura cuya importancia para la historia del cine y para la historia de los derechos laborales en la industria del entretenimiento no cesa de ser reconocida. La relación entre Olivia y Giselle fue, según los pocos testimonios disponibles de personas que la observaron, más tranquila y más funcional que las tormentosas relaciones que Olivia había mantenido con casi todo el mundo a lo largo de su vida. Giselle estuvo presente en los momentos públicos importantes de los últimos años de su madre. La acompañó a la ceremonia de la Academia de Logros en Washington en el año 2000. Apareció a su lado en diversas fotografías de las últimas décadas, y fue quien supervisó los asuntos de Olivia cuando la edad avanzada hizo que la independencia de su madre necesitara algún tipo de apoyo. Cuando Olivia murió durmiendo en su domicilio parisino el 26 de julio de 2020, Giselle era la persona más cercana. Hay una dimensión de la historia de los 2 hijos de Olivia que tiene que ver con el tiempo. Benjamin nació cuando Olivia tenía 33 años. Giselle nació cuando Olivia tenía 40. Los 2 nacieron de matrimonios que terminaron en divorcio, el primero en 1953 y el segundo formalmente en 1979, aunque Olivia y Pierre Galante se habían separado de facto en 1962 y habían permanecido juntos por el bienestar de Giselle, sin convivir realmente. Cuando Galante cayó enfermo de cáncer de pulmón en sus últimos años, Olivia le cuidó hasta su muerte en 1998, siendo ya la exesposa separada desde hacía décadas. Era el tipo de lealtad que Olivia ejercía hacia las personas que habían formado parte de su vida, incluso cuando los términos formales de esa relación habían expirado. La maldición de los 2 hijos, si se quiere usar esa palabra, que el título de este guión propone, no era sobrenatural, ni tenía nada de mítico. Era la maldición específicamente humana, de querer dar a tus hijos una vida que los proteja, y descubrir que la vida no puede ser protegida completamente. Benjamin murió joven, a los 42 años.
de las consecuencias diferidas de una enfermedad que había sobrevivido de adolescente. Giselle sobrevivió a su madre, pero sobrevivió sin descendencia, siendo el punto final de una línea que Olivia había imaginado quizás de otra manera. La mujer, que había cambiado las reglas de Hollywood con un juicio, no pudo cambiar las reglas más fundamentales de todas, las que dictan cuánto tiempo viven los hijos y si tendrán hijos propios. El feudo con Joan Fontaine tiene una genealogía que va más allá de los 2 Oscar y los 4 Oscars, y los maridos compartidos y los snubs en las ceremonias de entrega de premios. Tiene raíces en algo que ninguna de las dos reconoció jamás completamente, pero que los que estudiaron su historia señalaron como la fuente más profunda del conflicto. La cuestión de quién era la hija favorita. Lillian, la madre, era una mujer con sus propias complejidades que el hecho de haber producido 2 actrices ganadoras del Oscar tiende a simplificar. Era actriz formada, cantante lírica, una mujer que había sacrificado su carrera para seguir a un marido a Japón y que luego había construido una vida en California después de que ese matrimonio fracasara. Tenía sus propias opiniones sobre sus hijas y no siempre las guardaba para sí misma. La historia de que había dicho a la periodista Luella Parsons en la radio, en la fiesta del estreno de Rebecca en 1940, que Joan siempre le había parecido bastante falsa, en la vida real, aunque era perfectamente creíble en pantalla, es una historia que circuló durante décadas y que ilustra el tipo de madre que Lillian era. Alguien que tenía preferencias y las expresaba sin calcular siempre las consecuencias. Joan Fontaine ganó el Oscar antes que Olivia. Se casó antes que Olivia. Tuvo una hija antes que Olivia. Murió antes que Olivia. Cada una de esas prioridades era real, y cada una de ellas la había predicho o celebrado en algún momento con la mezcla de ironía y orgullo que caracterizaba sus declaraciones públicas sobre su hermana. Olivia, por su parte, había respondido con el silencio o con la reformulación de los hechos que la retrataban de una manera que no le gustaba. Cuando una periodista le preguntó si el Snoop de 1947, la mano extendida de Joan ignorada frente a la cámara de Jaime Fink, había sido una venganza por el Oscar de 1942, Olivia respondió que no tenía nada que ver con el Oscar. Tenía que ver con lo que Joan había dicho sobre Marcus. Marcus Goodrich era el 5º matrimonio de Goodrich y fue, de los 2 matrimonios de Olivia, el más complicado en términos de dinámica personal. Era un hombre difícil, brillante, verbalmente combativo, con los hábitos de un escritor que vive en su cabeza más que en el mundo exterior. La novela de Laila, su único libro, era admirada por los que la habían leído, aunque pocos la habían leído, porque no era el tipo de novela que el público de 1941 buscaba mayoritariamente. Goodrich era también 21 años mayor que Olivia. Cuando se divorciaron en 1953, Benjamin tenía 4 años. Goodrich siguió siendo una presencia intermitente en la vida de su hijo. Cuando murió en 1991, 3 semanas después que el propio Benjamin, la coincidencia de las fechas añadió una capa adicional de dolor a lo que ya era la pérdida más devastadora de la vida de Olivia. Volvamos por un momento a Joan Fontaine, porque la historia de los hijos de Olivia no puede entenderse completamente sin la historia de su hermana. Joan también tuvo una hija. Con su segundo marido, el productor William Dozier, tuvo a Deborah Leslie Dozier en 1948. Fue una adopción que Joan defendió y Olivia nunca discutió públicamente. Joan y su hija adoptiva tuvieron su propia historia complicada. Y cuando Joan murió el 15 de diciembre de 2013 en Carmel, California, a los 96 años, Olivia emitió una declaración pública que fue exactamente lo que Joan había predicho con su característico sarcasmo: que si Joan moría primera, Olivia estaría furiosa porque Joan se le habría adelantado una vez más. La declaración de Olivia, sin embargo, no era de furia, era de tristeza. Dijo que estaba conmocionada y entristecida por la pérdida de su hermana. Fue el tipo de declaración que puede leerse como genuinamente dolorosa o como la cortesía mínima que la decencia pública exige ante la muerte de un familiar. Los que conocían a Olivia dijeron que era genuina. Los que conocían la historia de las 2 hermanas señalaron que era la primera vez en décadas
que Olivia hablaba de Joan con algo que no fuera el silencio cuidadosamente mantenido que había sido su política durante 40 años. En su entrevista con el periodista Scott Feinberg, de The Hollywood Reporter, realizada en 2013 pocas semanas antes de la muerte de Joan, y publicada como parte del trabajo de los dos periodistas con las hermanas ancianísimas, Olivia dijo algo que es quizás la descripción más honesta de toda la relación. De mi parte siempre fue amorosa, pero a veces, estrangulada, y en los últimos años cortada. Era una declaración que admitía el amor y admitía también que ese amor no había sido suficiente para salvar la relación, y que la persona que decía eso tenía 97 años y había pasado toda su vida adulta diciéndose a sí misma y diciéndole al mundo que no había feudo, que no había hostilidad, que su posición era siempre la de quien esperaba, no la de quien atacaba. Hay una última historia sobre Olivia de Havilland que conecta todos los hilos de este guión. En 2017, la cadena FX emitió la primera temporada de la serie Feud de Ryan Murphy, que dramatizaba la rivalidad entre Bette Davis y Joan Crawford en el rodaje de ¿Qué fue de Baby Jane? En 1962. En esa serie, Catherine Zeta-Jones interpretaba a Olivia de Havilland, presentándola como una figura chismosa e hipócrita que hacía comentarios despectivos sobre sus colegas. Olivia, que tenía 101 años cuando la serie se emitió, demandó a FX por falsedad y por uso ilícito de su imagen y reputación. La demanda fue finalmente desestimada en los tribunales de apelaciones de California, que argumentaron que la representación de figuras públicas en docudramas estaba protegida por la primera enmienda. Olivia llevó el caso hasta el límite que le fue posible. Era la misma mujer que en 1943 había demandado a Warner Brothers cuando nadie más se atrevía a hacerlo. Tenía 101 años y estaba dispuesta a librar otra batalla legal por lo que consideraba justo. Era también la misma mujer que había criado 2 hijos de 2 matrimonios distintos. Había visto morir a uno de ellos a los 42 años. Había vivido sin nietos. Había enterrado a su única hermana y no había asistido al entierro. Y había llegado de todas formas a los 104 años con la misma disposición a no aceptar ninguna definición de sí misma que no fuera la que ella misma consideraba correcta. Olivia de Havilland murió el 26 de julio de 2020 en París, mientras dormía. Tenía 104 años. Era la última superviviente del reparto principal de Lo que el viento se llevó, la película que medio siglo después de su estreno seguía siendo la más taquillera de la historia del cine americano, ajustada a la inflación. Era la última gran estrella superviviente de la época dorada de Hollywood. Era la mujer cuyo nombre lleva una ley que todavía hoy protege a los artistas que trabajan en California. Y era la madre de 2 hijos, uno que murió antes de que pudiera cumplir la promesa de su vida y otro que sobrevivió para ser el último testigo de todo lo que había construido. Las 2 maldiciones del título no son maldiciones en el sentido que las películas de horror usan esa palabra. Son las maldiciones que la vida impone a quienes la viven completamente. La maldición de querer que los hijos vivan más que tú y descubrir que no siempre es posible. Y la maldición de querer que la vida que construiste continúe en alguien que lleve tu sangre y descubrir que la continuidad tiene sus propias reglas que no pueden ser demandadas ante ningún tribunal. La París de los años 50 era un lugar diferente del que Olivia había dejado cuando había regresado a Hollywood para librar el juicio contra Warner Brothers. Era la ciudad de la posguerra, reconstruyendo su vida cultural con la energía de quien ha sobrevivido a algo que nunca debería haber ocurrido y quiere demostrar que la civilización puede continuar. Era también la ciudad de los expatriados americanos, escritores, pintores, actores, músicos que encontraban en Francia una distancia saludable respecto al sistema que los había producido en Estados Unidos. Olivia encajaba en ese mundo por temperamento y por elección. Era una mujer culta, hablaba francés con fluidez creciente y tenía el tipo de sensibilidad que prefería la conversación larga sobre la gran literatura francesa a las conversaciones rápidas sobre los contratos y los gastos de representación que definían los circuitos de Hollywood. Giselle creció en ese París.
Estudió Derecho siguiendo una tradición que su padre había inaugurado desde el periodismo de investigación. La revista Paris Match, donde Pierre Galante ejercía como editor ejecutivo, era en los años 50 y 60 uno de los mejores ejemplos de periodismo fotográfico del mundo. Una publicación que combinaba la inmediatez de la imagen con la profundidad del texto y que cubría desde la política internacional hasta la vida de las familias reales europeas con una precisión y una elegancia que la convertían en lectura obligatoria para una clase media francesa que quería entender el mundo. Giselle heredó de su padre el instinto por el periodismo y lo ejerció en ambos lados del Atlántico durante décadas. Lo que Giselle no heredó o no transmitió fue la descendencia. El hecho de que Olivia de Havilland no tuviera nietos es uno de esos datos que circulan en los artículos sobre su vida sin recibir el peso que merece. Para una mujer que había construido con tanto esfuerzo una identidad tan sólida, la ausencia de continuidad directa tiene una resonancia particular. No porque los nietos sean necesarios para que una vida tenga sentido, evidentemente no lo son, sino porque Olivia había luchado por un tipo de libertad que era específicamente la libertad de elegir su propia vida, y la continuación de esa vida en hijos y nietos era una de las formas en que esa elección podría haberse perpetuado. Benjamin murió sin haber tenido hijos. Giselle eligió, o simplemente ocurrió, no tenerlos. La línea termina. Hay algo revelador en la manera en que Olivia gestionó la vejez avanzada. Después de que su última aparición televisiva, en The Woman He Loved, en 1988, se retiró completamente de la vida pública activa. No concedía entrevistas regularmente, no aparecía en ceremonias, no acudía a los estrenos de las restauraciones de sus películas, aunque a veces grabara introducciones en video para esas ocasiones. Cuando se cumplieron los 50 años de Lo que el viento se llevó en 1989 y el mundo pedía a las últimas supervivientes del reparto que participaran en las celebraciones, Olivia rechazó cortésmente todas las solicitudes. Era la última de los 4 protagonistas principales. Clark Gable había muerto en 1960. Vivien Leigh en 1967. Leslie Howard en 1943. Era ella sola, la Melanie, guardando para sí lo que recordaba. En 1965, Olivia de Havilland fue elegida primera presidenta femenina del jurado del Festival de Cine de Cannes. Era un honor que decía algo sobre cómo la industria cinematográfica internacional la veía en ese momento. No como una reliquia del Hollywood clásico, sino como una figura activa cuyo juicio sobre el cine era respetado. El Festival de Cannes era, y sigue siendo, uno de los lugares donde el cine de autor europeo y el cine comercial internacional se miden entre sí. Presidir el jurado requería la capacidad de mediar entre sensibilidades muy diferentes y de llegar a decisiones que alguna facción del cine mundial encontraría siempre discutible. Olivia lo hizo con la autoridad de alguien que lleva 30 años en el oficio y ha aprendido a distinguir entre lo que es bueno y lo que simplemente es popular. Los años 60 y 70 la vieron aparecer en películas que pertenecían a géneros muy diferentes de los que habían definido su década de oro. Hush, Hush, Sweet Charlotte, de 1964, era una película de terror psicológico que Robert Aldrich dirigió originalmente con Bette Davis y Joan Crawford en los papeles principales. Crawford, que era diabética y tenía problemas de salud que empeoró conscientemente para escapar de un proyecto que le parecía insoportable, fue sustituida por Olivia. Era una película oscura, excesiva, deliberadamente teatral, en el peor y en el mejor sentido de esa palabra, y Olivia la protagonizó con el mismo compromiso que había llevado a The Snake Pit 16 años antes. Bette Davis, que había conspirado para hacer la vida imposible a Crawford en el rodaje, mantuvo con Olivia una relación de respeto mutuo, que sobrevivió a la película y a las décadas. En 1986 recibió una nominación al Emmy por su interpretación en el telefilme Anastasia, The Mystery of Anna, en el que interpretaba a la zarina Alejandra. Era el tipo de papel de realeza histórica que el cine europeo de los 70 y 80 producía con una ambición que el cine americano raramente igualaba,
y que daba a actrices de la generación de Olivia papeles que el cine americano de esa época ya no sabía cómo escribir para ellas. Olivia tenía 70 años. Seguía trabajando. Hay una dimensión de la historia de Benjamin que merece más espacio del que los obituarios y los artículos sobre Olivia habitualmente le dedican. Benjamin Briggs Goodrich trabajó como analista estadístico para la empresa Lockheed Missiles and Space Company en 1900 Sunnyvale, California. Era la empresa que producía misiles y satélites para el Departamento de Defensa americano, una de las instituciones del complejo militar-industrial que definió la economía californiana durante la Guerra Fría. Que el hijo de la actriz más representativa de la feminidad refinada del Hollywood clásico trabajara analizando datos para los sistemas de misiles del ejército americano es una de esas ironías que la vida produce sin ningún propósito dramático. Lo que sí tenía propósito, o al menos consecuencia, era la enfermedad. El linfoma de Hodgkin, diagnosticado a los 19 años, fue tratado con las herramientas que la medicina de los años 60 tenía disponibles. La radioterapia de alta dosis, que produjo la remisión, también produjo, con el paso de las décadas, un daño al tejido cardíaco que los médicos de la época no podían prever completamente, porque la supervivencia a largo plazo de los pacientes de linfoma de Hodgkin era todavía un territorio médico relativamente nuevo. Benjamin vivió 22 años después del diagnóstico inicial. Murió de las consecuencias de haber sobrevivido. Es un tipo de crueldad que la biología practica sin intención, pero con una eficacia que ningún guionista habría inventado porque habría parecido excesiva. La imagen de Olivia de Havilland, que permanece más claramente en la memoria cinematográfica, no es la de la joven actriz que luchó contra un estudio. Es la de Melanie Hamilton Wilkes, en el último tercio de Lo que el viento se llevó. Melanie enferma, Melanie muriendo, con la misma serenidad que había tenido a lo largo de toda la película. Diciéndole a Scarlett que sea amable con Ashley, diciéndole a Ashley que ame a Scarlett, despidiéndose del mundo con la discreción de alguien que no quiere causar más sufrimiento del absolutamente necesario. Era una actuación que Olivia construyó con la inteligencia de una actriz, que entendía que la virtud genuina es dramáticamente más interesante que la virtud performativa, que Melanie no era buena porque ignoraba el mal, sino porque lo veía y elegía el bien de todas formas. Esa Melanie, que moría con dignidad y serenidad, era interpretada por una mujer que en la vida real no iba a hacer nada de eso. Olivia de Havilland llegó a los 104 años sin haber cedido un centímetro en ninguna de las batallas que había decidido que valían la pena luchar. Se divorció 2 veces, vio morir a su hijo, se peleó con su hermana durante décadas, demandó a un estudio a los 27 años y demandó a una cadena de televisión a los 101. Cuando murió durmiendo en julio de 2020, era la última estrella de una época que ya nadie más recordaba desde dentro. Y la historia que dejó era exactamente tan complicada y tan llena de contradicciones como la de cualquier persona que ha vivido 104 años completos. Hay una última ironía que cierra la historia de Olivia de Havilland con la coherencia de los grandes arcos narrativos. La fotografía que Jaime Fink tomó en 1947, la de Olivia ignorando la mano extendida de Joan, fue durante 70 años la imagen que el mundo usó para definir la relación entre las dos hermanas. Era la imagen de la rivalidad, del rencor, de la incompatibilidad irreducible de dos personas que habían empezado en el mismo lugar y habían llegado al mismo destino, pero no habían podido recorrer el camino juntas. Olivia no eligió esa imagen. Ninguna imagen de ese tipo se elige. Se produce en el instante en que el cuerpo actúa antes de que la mente pueda intervenir. Pero hay otra fotografía. En 1967, Olivia y Joan aparecen juntas en la fiesta de apertura de la gira de Marlene Dietrich en el Rainbow Room de Nueva York. Están una al lado de la otra. No se abrazan, ni se besan, ni hacen ningún gesto de afecto ostentoso. Pero están juntas y las dos aparecen sonriendo. Era uno de los momentos de deshielo intermitente que sus respectivos biógrafos documentaron con la minuciosidad de los que saben que esos momentos eran excepcionales. En los años entre el Oscar de 1947
y la muerte de su madre en 1975, hubo períodos de contacto, de visitas, de conversaciones. Joan visitó a Olivia en París en 1969 a petición de Olivia. Pasaron juntas la Navidad de 1961 en Nueva York. Se fotografiaron juntas en eventos públicos. La imagen de 1947 duró más en la memoria colectiva que esos momentos de acercamiento, porque las imágenes de conflicto duran más que las imágenes de reconciliación. El drama requiere conflicto. La reconciliación es el final del drama. Y la historia de Olivia y Joan no tenía un final de reconciliación. Terminó con la muerte de Joan en 2013 sin que las dos se hubieran vuelto a hablar desde tiempo atrás, y con Olivia diciendo que estaba conmocionada y entristecida, y con el mundo preguntándose si esa declaración era sincera o meramente cortés, y con la respuesta probablemente siendo las dos cosas, simultáneamente. Olivia de Havilland murió 7 años después que Joan. Murió siendo la última de las dos, y siendo la última, tenía también la última palabra, aunque esa última palabra era el silencio de alguien que ya no necesitaba defenderse de nadie. La hermana que siempre llegaba segunda en la narrativa de Joan, la que había ganado el Oscar después, la que se había casado después, la que había tenido un hijo después, llegó última a la muerte. Y llegó a los 104 años, que es una manera de llegar que muy pocas personas de ninguna época pueden igualar. El legado de Olivia de Havilland tiene 3 niveles de profundidad según quien lo evalúe. Para el público general, es Melanie Hamilton en Lo que el viento se llevó, la dulce, la buena, la que muere perdonando a todo el mundo. Para los historiadores del cine, es la actriz que ganó 2 Oscar y que en los años 40 tuvo quizás la década más sólida de cualquier actriz americana de su generación, más variada que Katharine Hepburn, más emocionalmente directa que Bette Davis, más dispuesta a tuqui a arriesgar su imagen que Ingrid Bergman. Para los abogados y los sindicalistas del mundo del entretenimiento, es la de Havilland Law, la sentencia que desde 1944 protege a cualquier persona que trabaje bajo un contrato de servicios personales en California. Ninguno de esos 3 niveles incluye completamente los 2 hijos y las 2 maldiciones que son la materia de este guión. Benjamin, que murió a los 42 años de las consecuencias diferidas de una enfermedad que había sobrevivido de adolescente. Giselle, que sobrevivió a su madre y que lleva el último tramo de un apellido que no continuará. Las maldiciones no son sobrenaturales, son las maldiciones ordinarias de cualquier vida completa. La de perder a los hijos antes de tiempo, la de ver que la línea familiar termina en ti. Olivia de Havilland las sufrió y siguió adelante. Como había seguido adelante, después del juicio y después de los divorcios y después de los feud con Joan y después de la desaparición del Hollywood que la había producido. Era el tipo de mujer que seguía adelante. 104 años, 53 años de carrera, 2 Oscar, una ley, 2 hijos, una hermana, y al final, el silencio de París un domingo de julio de 2020, mientras el mundo estaba ocupado con su propia crisis y la última gran estrella del Hollywood dorado se apagaba durmiendo en la ciudad que había elegido para hacer su vida, cuando el Hollywood que la había producido ya no podía darle lo que necesitaba. Era exactamente el tipo de final que ella habría aprobado, sin espectáculo, sin cámaras, sin el tipo de muerte pública que las instituciones que la admiraban habrían querido para ella. Solo ella, y su hija, y el final de una historia que había empezado en Tokio en 1916 y que había tocado todo lo que el siglo XX podía tocar. La forma más honesta de terminar esta historia es con una pregunta que la historia de Olivia de Havilland formula sin responderla. ¿Cambia algo en la evaluación de una vida extraordinaria el hecho de que esa vida incluyera pérdidas que ningún logro puede compensar? ¿Pesa menos la de Havilland Law porque Benjamin murió antes de que pudiera verla aplicada en contextos que habrían importado para su generación? ¿Brillan menos los 2 Oscar porque Giselle no tendrá hijos que se los cuenten a sus propios hijos? La respuesta evidente es que no, que los logros son los logros y las pérdidas son las pérdidas, y que mezclarlos en una ecuación que pretende calcular el balance final de una vida
Es exactamente el tipo de simplificación que la complejidad real de las personas no permite. Y sin embargo, la pregunta persiste, porque somos seres que necesitamos que las historias tengan un balance, y el balance de la historia de Olivia de Havilland, como el de casi todas las historias de 100 años, incluye columnas en los dos lados del libro de cuentas que ningún contador podría sumar, de manera que el resultado pareciera completamente justo. Si esta historia te ha conmovido, si en algún momento has pensado en lo que significa construir durante 100 años y seguir perdiendo lo que no puede ganarse con el trabajo, deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres saber más sobre las vidas secretas de las estrellas del Hollywood clásico, sobre lo que había detrás de los Oscar y de las portadas de las revistas, en este canal tienes más historias como esta. Suscríbete.